Las frutas, verduras y hortalizas son grupos de alimentos que se consumen habitualmente, pero muchas veces en porciones inadecuadas, debido a que no se tiene en cuenta que las porciones de adultos y niños son diferentes. Los tamaños de porciones de frutas y verduras recomendadas para un adulto es de 80 gramos, los cuales deben ocupar la mitad del plato. Para la medición de las porciones hay diferentes formas, lo están con utensilios caseros como lo son cucharas, pocillos, mugs o el método de la mano, que es menos preciso. Hay que tener en cuenta también que si los vegetales y las hortalizas son sometidas a cocción, algunos pueden modificar su peso y volumen, y se pierden algunos nutrientes a causa de la temperatura, ya que genera oxidación y se pierde principalmente la vitamina C. También se da por la difusión y ósmosis. El tipo de corte también influye en la modificación de las verduras y hortalizas después de la cocción. Hay diferentes tipos de cortes, pero los básicos son en lámina, el cual hay que primero perfilar el vegetal para dejar los lados planos y así poder sacar cortes iguales. Otro corte es en paja, el cual tiene un tamaño y un grosor muy pequeño y es muy utilizado para hacer nidos. El corte de pluma es una juliana fina que se aplica para la cebolla. El corte en rodajas es un corte en redondo que suele ser de 1 centímetro de espesor. Chiffonade es utilizado para cortar vegetales de hojas, los cuales se enrollan, se cortan y se obtienen tiras largas y delgadas. Y por último, el corte Parmentier se hace en cubos de aproximadamente 2 centímetros. En cuanto a la madurez y calidad comercial de las frutas, verduras y hortalizas, se basa en la limpieza, firmeza, integridad y frescura, mientras que la calidad y madurez sensorial son los atributos relacionados con el color, sabor y aroma, y con el contenido de nutrientes. Mientras que la madurez fisiológica se da cuando la fruta, verdura o hortaliza ya está formado y ha finalizado su crecimiento. Respecto a la descripción de atributos sensoriales, se basan en el color, aroma, sabor y textura, el cual tiene 6 escalas, que son dureza, masticabilidad, adhesividad, fracturabilidad, viscosidad y características geométricas. Los descriptores técnicos para dureza son muy blando, blando, semiblando, firme y crujiente, duro y crocante. Para masticabilidad son muy poco masticable, masticable y medianamente masticable. Para adhesividad es poco adhesivo, adhesivo, muy adhesivo. Para la fracturabilidad es muy fracturable, fracturable, medianamente fracturable, no fracturable. Y por último, para la viscosidad es fluida, ligeramente viscoso, viscoso y muy viscoso. Objetivo general: establecer y conocer las porciones de ingredientes para diferentes preparaciones de una porción mediana para adultos. Objetivos específicos: reconocer la relación que existe entre el azúcar y los líquidos que se pueden dar en una preparación de bebida con fruta. Conocer las porciones de ingredientes que hacen parte de una preparación para un adulto. Comparar los diferentes atributos sensoriales que se presentan en cada una de las preparaciones, entre estos su color, sabor, aroma y textura. Metodología: realizar el respectivo lavado de manos de acuerdo a lo indicado a la OMS. Se les pide a los grupos que realicen los diferentes pesajes de los ingredientes para poder realizar las preparaciones de la clase. Luego de eso se les pide desinfectar todas las frutas y verduras con una relación de 1 litro de agua y 90 mililitros de vinagre. Las porciones indicadas que se les pide a los grupos pertenecen a una medida mediana para adulto. También se les pide elaborar diferentes clases de bebidas con frutas, entre estas, jugos, sorbete y cremas, teniendo en cuenta las diferentes relaciones de líquido y azúcar en las bebidas de frutas y tomando como base los gramos de fruta neto corregido que se había pesado ya previamente, al igual que los gramos de azúcar respectivos para cada bebida. Luego, para cada preparación, elaborar una descripción de esos atributos sensoriales, incluyendo color, aroma, textura y sabor. Por último, se les realizará una actividad de reconocimiento de variedades de frutas, hortalizas y verduras, detallando cada uno de los alimentos. Para las frutas, verduras y hortalizas hay diferentes NTC en las cuales dan una clasificación por aspectos comerciales y se categorizan según sus daños físicos. El tomate tiene 3 variedades principales: el chonto, que es más alargado y se utiliza para guisos; el larga vida es más ovalado y medianamente grande; y el perla, que es redondeado y muy pequeño. Los dos últimos son utilizados para ensaladas. El uso de la lechuga es principalmente en ensaladas, lo que cambia es la cantidad de humedad y el sabor.
El aguacate difiere en tamaño y su textura por fuera. El uso es el mismo en ensaladas, tajadas o guacamole, mientras que para el banano, además de que cambia el tamaño, también cambia el sabor, ya que el bocadillo es más dulce que el criollo y este tiene las vértices bien formadas. El mango de azúcar es de un tamaño muy pequeño y es utilizado para jugos por su cantidad de azúcar. El tomi y la hilacha son más utilizados para comerlos entero y sobre todo el hilacha por la cantidad de fibra. Para la naranja, la valencia es más usada para jugos por su cantidad de humedad y el tangelo para comerla entera porque en su interior es fibrosa. Con los resultados de la elaboración de bebidas con fruta, nos podemos dar cuenta que para el caso de las cremas, a medida que incrementa el valor de la leche, el líquido se vuelve más viscoso y la fruta va perdiendo sus características de densidad, color y sabor, ya que la leche le proporciona un sabor más dulce, por lo que para este tipo de bebidas se necesita utilizar más cantidad de fruta pero menos azúcar de la que se agregaría en un jugo. Teniendo en cuenta que a mayor porcentaje de azúcar se va perdiendo el sabor a la fruta y aumenta el sabor a dulce, eliminando el sabor amargo. En cuanto a la relación agua y fruta para los jugos, se tiene como resultado un líquido no viscoso, donde se percibe más sabor a la fruta y al color característico de la misma. Y finalmente, cabe resaltar que para los sorbetes se presenta en su mayoría una textura medianamente viscosa, por lo que son ideales para implementarse en una dieta semiblanda y blanda. Los smoothies fueron elaborados con diferentes alimentos y pesos, por ende cada smoothie tuvo un color, una textura y un sabor diferente. Para el smoothie de delicia tropical herbal, el peso y el volumen final fue el mismo. Tiene un color verde, el cual lo pudo dar el perejil y el pepino, los cuales contienen clorofila, ya que tienen pigmentos de color verde. Y los alimentos en su mayoría tienen un sabor ácido. El smoothie de tentación de naranja tiene una variedad de frutas las cuales le proporcionan diferentes sabores, dulce y ácido, teniendo como resultado un sabor amargo y una textura muy viscosa que se le proporciona en su mayoría la cantidad del yogur natural. Para el smoothie de frutos rojos, como su nombre lo indica, se basa en alimentos que contienen una coloración roja o desencadenan de esa coloración. Asimismo, todos los alimentos empleados tienen un sabor ácido. Al igual que el anterior, el yogur le proporciona una viscosidad a dicho smoothie. En este smoothie priman los colores amarillos y esto se ve reflejado en el resultado. También los alimentos y el helado empleado tienen sabores a dulce y proporcionan viscosidad, lo que genera que el volumen sea mayor que el peso. Por último, para este smoothie, la gama de colores empleados son de rojo, amarillo y blanco, y esta mezcla genera una coloración naranja. Por ser de textura viscosa generará un mayor volumen y menor peso. Actividad 3. Porciones de fruta. Se observa que los datos registrados en el peso bruto teórico de las porciones tienen gramaje mayor en comparación al peso neto crudo de las porciones que se pide. Esto se puede deber a que al momento de pesar la fruta, esta aún contaba con su parte de desecho. También se visualizó que muchas de las frutas en su peso por unidad sobrepasan el peso pedido, como en el caso de la pera, donde una unidad grande tiene el peso de 336 gramos, la cual puede salir 3 porciones medianas de 110. O en el caso de la fresa, donde el peso por unidad grande es de 25 gramos, lo cual para llegar a una porción de fruta grande de fresa es necesario 5 fresas grandes. Elaboración de porción mediana de ensaladas y vinagretas. Para llevar a cabo la elaboración de estas, cada grupo se encargó de realizar una preparación teniendo en cuenta las cantidades descritas para cada alimento, obteniendo como resultado el peso neto crudo total respectivo, que se encuentra en la siguiente tabla. Podemos observar que en su mayoría se presentaron pesos netos crudos de 110 gramos, a excepción de la ensalada mix huerta y la ensalada frutas y crujientes. Ensalada dulce. Respecto a sus atributos sensoriales, en esta se presentan diversos colores, siendo el más llamativo el naranja, dado por la zanahoria, que se encuentra en mayor cantidad y a la cual se le realiza un corte tipo paja, proporcionando una textura mucho más blanda, a diferencia de si se tuviera en una escala de dureza crujiente. Las uvas pasas y la pilla proveen un sabor dulce al igual que un aroma suave, donde también se ve influenciado por el aderezo, en este caso el de yogur de melocotón. Ensalada colombiana. En esta se presenta un contraste de diversos colores, lo que atrae también al consumidor,
al igual que sus aderezos utilizados proporcionan un sabor dulce y ácido que la hacen característica, como también su textura blanda y poco adhesiva. Su aroma es algo fuerte debido al vinagre balsámico y la mostaza utilizada, y en su sabor predomina el ácido con una intensidad grado 3. Para el caso de la ensalada fresca predominan colores como el rojo y el verde, dados por el tomate y la lechuga crespa verde, donde se destaca un sabor intenso dado por la cebolla y también una textura crujiente debido principalmente al pepino. Ensalada mix huerta. En esta predominan los colores rosados, así como también los verdes que son aportados por las hortalizas. En su textura se destaca la crocante dada por los croutons y posee un sabor amargo y ácido. Frutas y crujientes. Para esta se presenta un color verde intenso que predomina por la selga y la espinaca y también rojo llamativo debido a las fresas. En cuanto a su sabor, está el dulce y el amargo, pero predomina más el dulce dado por el maní y las fresas. Su textura se destaca por ser ligeramente granulosa, aunque también dura y crujiente y suave a la vez. Ensalada alternativa. En esta se presenta un color verde intenso dado por los dos tipos de lechuga. En cuanto a su aroma, es característico a vinagre balsámico con una intensidad grado 4, y en su sabor predomina el ácido debido al vinagre y las aceitunas. Podemos evidenciar que para las ensaladas donde se utilizaron hortalizas, estas ocupan un mayor volumen al momento de ser servidas, por lo que es importante tener en cuenta que estas no representen una porción mayor a 15 gramos. Finalmente, también destacamos que el uso de los diferentes aderezos como el yogur, el aceite de oliva y entre otros, permiten que la ensalada no sea tan seca, por lo que mejoran su textura. Cocción de vegetales en medios húmedos y secos. De los resultados podemos resaltar que para el caso de la zanahoria, el calabacín verde y los champiñones se presentó una pérdida significativa de peso. Esto pudo deberse a una deshidratación donde se vieron afectadas directamente por el tipo de corte en los cuales se presentó mayor superficie de exposición al momento de pasar por la cocción. De acuerdo a lo encontrado en la literatura, las verduras que más se recomiendan usar en un método de cocción como lo es el salteado son aquellas que sean más carnosas. Entre estas está el calabacín, el tomate, el pimentón rojo. Este método permite realzar su sabor, aunque se debe tener en cuenta que puede llegar a producir pérdidas de alrededor del 25% de sus vitaminas. Para el caso del pimentón y del brócoli, podemos evidenciar que hubo un aumento en su peso. Esto pudo deberse a que en el momento de desinfección estos fueron sumergidos a una cantidad de agua, pero también al tipo de corte y método de cocción por el que fueron sometidos. Para el caso de estos fue el de vapor. En esta técnica, el vapor de agua caliente es el responsable de la cocción del alimento, dándose de forma lenta y uniforme, sin permitir que estos vayan a secarse. Cuando están en contacto con el vapor, tardan un poco más en que se calienten, pero mantienen así el sabor, las vitaminas, minerales y también su color. Donde podemos evidenciar también que no se presenta una alteración en su forma, textura y consistencia. Finalmente, es importante destacar que el tiempo de preparación dependerá siempre del tamaño y el peso de los alimentos. Conclusiones. Primero, mediante la elaboración de los diferentes tamaños de porción para cada preparación, se pudo tener una idea sobre la porción mediana apropiada para un adulto. Segundo, al hacer la elaboración de las bebidas de fruta, pudimos entender la importancia de la relación que existe entre la cantidad de fruta y cuando se agrega más o menos azúcar, siendo diferente entre un jugo, un sorbete y una crema. Tercero, a través del uso de los descriptores sensoriales, nos fue posible conocer aquellas preparaciones que se adecúan a una dieta específica, al igual que la manera en que influyen sus texturas y colores al momento de su elección.